Buenas noches a todos. Vamos a empezar pues el conversatorio. Mi nombre es Nicolás Rojas. Mis compañeros es Cristian David Maldonado, Eduardo Jair Soler y Leonardo Cuervo. Bueno, entonces en el conversatorio hablamos un poco de los microciclos. El profesor español, Juan Manuel, nos hablaba sobre los microciclos del deporte. Nos hablaba, sus ejemplos era de los jugadores del Real Madrid, cómo, cómo no afirmaba que siempre iban a ser jugadores titulares, porque en cualquier momento ellos podían tener una lesión, entonces nunca se daba un 100% de que siempre van a ser titulares, ¿sí? También nos hablaba un poco sobre abordando el rendimiento de algunas personas en algunas actividades. Y adicional, pues nos hablaba del dopaje, que es el tema pues que vamos a fundamentar hoy. Y él nos hablaba pues que igualmente pues yo no estoy de acuerdo del dopaje porque pues el dopaje le quita digamos un 50% de capacidad a la persona para poder dar su 100% porque pues no es bueno se siente incapacitado, como él decía, personas de 50, 51 años compitiendo, pues es muy raro que una persona de tanta edad esté compitiendo. Entonces ahí se ve la muestra de que así tenga un 10% de inyectado de dopaje, porque eso tiene un porcentaje, depende del rendimiento que tú vayas a tener, se lo inyecta, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Sí, Nicolás, es que mira que con respecto a lo que tú estás diciendo, la gente comúnmente cree que como que el dopaje es algo que empezó como hasta ahorita, que es algo como moderno. Y pues realmente pues no es cierto, porque la historia del dopaje como que empezó como a utilizarse desde hace mucho tiempo y se evidenciaron los primeros casos en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, o sea, hace muchísimos años. Y también hay una estadística que dice que la mayoría de los deportistas pues, que compiten utilizan unos suplementos nutricionales y pues según los estudios entre el 10 y el 15% de estos suplementos que utilizan tienen sustancias que según el reglamento deportivo no pueden ser utilizados porque indirectamente están alterando la fisiología del cuerpo y como que distorsionan las capacidades que el cuerpo humano a las que llega. Y como decía el compañero, entonces el dopaje como que ha tenido un gran impacto porque ahorita está muy evidenciado que se está utilizando recurrentemente y el más utilizado tengo aquí que es los anabolizantes, que hacen como referencia a la testosterona que utilizan para fortalecerse más rápidamente. Sí, exactamente. Entonces, pues qué pena, ya te doy el paso, Eduard. También quisiera como recalcar lo que en el conversatorio el escritor Juan Manuel García Manso nos contaba de que para él, en lo personal, le parecía algo injusto el usar este tipo de suplementos o no suplementos, sino este tipo de ayudas farmacológicas, ya que ponían desventaja a los otros competidores y ponía el ejemplo de un hombre que ya tenía 8 Juegos Olímpicos, sí, Juegos Olímpicos detrás, y cómo para él era tan injusto ver que otros utilizaban fármacos para pues para suplir esas ganancias que no podían de manera natural. Eh, También podemos ver que él nos dice que este tipo de ayudas farmacológicas pues alteran la biología y las células en el ser humano. Entonces también me puse a investigar un poquito acerca de lo que tú estabas diciendo, Cristian, de que
estos aumentaban la testosterona, la hormona HGH, la hormona del crecimiento, y cómo estas también pueden incurrir en daños cerebrales o en el corazón. O sea, la problemática que tiene esto no es solamente en el deporte, sino también en la fisiología del ser humano. Digamos, yo te quería preguntar, Eduard, para ti, o tú qué opinas de esto. ¿Crees que es injusto? O, digamos, yo quisiera saber tu opinión. Claro, compañero Leonardo, como lo decía el profesor Juan Manuel García Mandano, era que él no está de acuerdo porque hace poco querían como implementar los juegos abiertos del doping. Entonces él decía que para él no era de acuerdo, ya que la persona le afectaba su organismo, sus actos, su forma de actuar, que a veces en unas carreras de atletismo ya habían personas que corrían mordiéndose la lengua, sufrían escalofríos. Entonces creo que eso varía en la persona mucho y afectaría mucho a las personas que llevan, decía, 3, 4 años que se entrenan para llegar a unos Juegos Olímpicos y perder por esa circunstancia. Además, también me gustaría recalcar algo que decía el profesor, como la frase esa que decía el video, ¿por qué seguimos entrenando como neandertales? Decía que algunas escuelas deportivas, y dio el ejemplo de un compañero o un amigo de él que estudiaba en una escuela, que sufría de las rodillas y le hicieron un test normal. Entonces él decía pero que jugara, que siguiera jugando y eso, pero él decía que no, que le seguía afectando. Entonces él le hizo un análisis más avanzado donde implicaba más la revisión del cuerpo y ahí se dio cuenta que el jugador estaba enfermo en la rodilla, pero la escuela ¿cómo es que me lo explico? Se enfocaba más en lo anterior, en los testes anteriores y no en lo nuevo, en la información nueva. Decía, ahora tenemos el internet, la computación, todo nuevo y así poder implementar mejores formas de organización. Tengamos en cuenta, compañeros, acá investigando, ustedes se preguntarán cómo se hace el control del dopaje, cómo se hacen esas pruebas. Según acá dice que se recoge una muestra de orina o de sangre de un atleta. En caso de que se requiera una muestra de orina, el atleta recogerá la muestra por sí mismo. Sin embargo, para garantizar que la muestra haya sido provista por el cuerpo del atleta, no se haya cometido ni una práctica deshonesta o una especialización del mismo género, que el atleta estará presente durante la recolección de la muestra. Entonces quiere decir pues que hay veces lo hacen al frente del organizador de los Juegos Olímpicos, o hay veces ellos mismos traen la muestra, pero para no tener fraudes, lo hacen al frente de las personas. También el profe nos decía que hay peligros de que los Juegos Olímpicos también puedan finalizar por ese tema del dopaje, porque el primer caso en Tokio 2020, fue como el mes pasado, fue la velocista keniano. Dio positivo a esteroides anabólicos, en el que en el primer caso de dopaje detectado en los Juegos Olímpicos indicó la Agencia de Controles Internacionales, que es pues la encargada de mirar todo el proceso del dopaje, ¿sí? Y pues a esa persona fue, cuando detectan un dopaje en alguna carrera o en algún deporte, lo que hacen es automáticamente expulsarlo, ¿sí? Porque antes de anunciar que la persona estaba con dopaje, fue suspendida provisionalmente tras un control positivo por hormonas de crecimiento, ¿sí? También se ve muy reflejado en las personas, porque según algunos comunicados de las federaciones, eh, cuando están dopados, la manera de ser es muy diferente. Como que solo quieren competir, competir y quieren ganar y ya. No, hay veces como que tú participas y disfrutas, ¿sí? Pero entonces ellos cuando están dopados,
quieren es hacerle el deporte y ya, listo, lo que fue, fue, y ya. Sí, compañero, en eso sí tiene mucha razón, pues porque pues los deportistas más allá como de mirar como sus riesgos, lo que corren ellos personalmente por consumir estas sustancias o ingerir estas sustancias, no como que no miran las consecuencias que todo esto trae. Y pues aquí tengo un dato a la mano que dice que más de la mitad de los análisis que dan positivo en dopaje deportivo corresponden al uso de anabolizantes, seguido de algunos estimulantes y la mayoría de deportistas o como competidores se les ha detectado como el uso de cannabidol entre el cuerpo para generar más rendimiento mental y físicamente. Listo, compañeros, entonces hasta este momento, pues acabamos el conversatorio. Muchas gracias por participar y hasta un nuevo encuentro. Muchas Muchas gracias. gracias, compañeros, por el espacio. Que pasen buena noche.